¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Lo que toda iglesia en el mundo entero debe enseñar. Yo creo, estoy convencido que la palabra de Dios, la Biblia, viene del corazón del Padre. Por eso se llama palabra de Dios. Y esta palabra es la que nos inspira y nos anima para establecer el fundamento sólido del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Necesitamos volver a la palabra para establecer la obra de Dios no en base a criterios propios humanos, sino en base a la voluntad de Dios. La iglesia y el mundo en general necesita mirar a Dios. Necesitamos poner nuestra confianza en Él, descansar en Él, creer en Él, el creador, el dueño, el sustentador de todas las cosas. Hoy por hoy, más que otros tiempos quizá, necesitamos de un liderazgo que vuelva a los hombres y a las mujeres a las sagradas escrituras. La iglesia tiene hombres y mujeres que comparten, que enseñan, que ministran, que sirven. Qué importante es saber el contenido de lo que la iglesia recibe. ¿Qué enseñamos? ¿Qué enseñamos? Quizá en otro momento podamos compartir sobre cómo enseñamos o para qué enseñamos, pero en esta noche quiero centrarme en el qué. ¿Qué es lo que la iglesia debe aprender? Necesitamos volver a la palabra de Dios. El mundo quiere ver una esperanza a través de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la esperanza del mundo? Se lo digo ahora, hacer exactamente lo mismo que hicieron los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo aquella iglesia del libro de los Hechos, aquella iglesia primitiva, cómo pudo expandirse de una forma impresionante en un ambiente difícil de persecución, de impedimento, de barreras con el Imperio Romano? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo alcanzaron a lo que en ese entonces se conocía como el mundo entero, ¿no? Toda Europa, Asia. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué hicieron? No tenían internet, no tenían Facebook, no tenían teléfono, no tenían auto, no tenían avión, no tenían libros, no había imprenta todavía en aquella época. ¿Qué tenían ellos? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo lograron llevar el evangelio, establecer la iglesia en toda una región en lo que hasta ese entonces se conocía como casi todo el mundo? Ellos hicieron lo que Jesús dijo. Le creyeron a Jesús en lo que Jesús dijo en Mateo 28:20. Id y haced discípulos, no a algunas naciones, sino a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándolos, enseñándoles. El bautismo es la afirmación que estoy siguiendo a alguien. Es el inicio de una nueva vida. A veces decimos en enero empiezo una nueva vida. Está bien, pero cuando yo me bautizo es cuando verdaderamente empiezo una nueva vida. Termino una vida, ¿no? San Pablo le llama la vida vieja, la vida pasada, la vida anterior. Me sumerjo en el agua, ¿no? Bautizo, bautizare, del griego bautizare, que quiere decir sumergimiento, y resucito juntamente con Cristo. Esa es la intención del bautizo, ¿verdad? Y a estos bautizados hay que enseñarles que guarden todas las cosas. Jesús estaba convencido, lo dijo con total convencimiento, de que esta era la esperanza para el mundo. Jesús dejaba un puñado de hombres y de mujeres que iban a comenzar una obra que iba a transformar las naciones y por los siglos. Él estaba convencido que la única esperanza para este mundo era dejar el legado de la palabra, de la voluntad de Dios, haciendo discípulos. La palabra discípulo quiere decir
aprendiz, alumno. No dijo vayan y hagan reuniones. No dijo levanten templos. No dijo hagan cultos. No dijo formen iglesias. Porque la iglesia es el resultado de hacer discípulos. Si se junta un grupo de 4, de 5 personas en una vivienda y el grupo crece, son bautizados, son enseñados por la palabra de Dios, ¿qué van a hacer? Van a crecer. Va a haber necesidad de gastos, de poner los bienes materiales a disposición. Se nombra un tesorero para que ayude a contar el dinero. Van a haber niños. Se pide a alguien que ayude con los niños, o jóvenes también. Tenemos que encargar a alguien que nos ayude a bautizar. Hay que tomar la cena del Señor. El grupo crece, ya no se entra en la vivienda, hay que buscar otro lugar. Queridos, así se formó y creció la iglesia en cientos y cientos de lugares a través de la historia. A veces no nos gustan las estructuras, pero si hay personas, si hay gente, es necesario la estructura. Nosotros como cuerpo humano somos o tenemos una estructura. Yo tengo una estructura amplia, ancha. Le voy a dejar mucho a los gusanos. Quizá alguien es un poco más delgado, más flaco, le va a dejar menos, ¿no? Pero todos tenemos una estructura. Es decir, la estructura en sí no está mal. El problema es cuando la estructura es inflexible. Tenemos que ser inflexibles en los principios. Ahí tenemos que ser totalmente firmes, contundentes. Pero la estructura puede modificarse, ¿no? Puede ser portátil. La iglesia es el resultado de enseñanza, de haber comunicado la palabra. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Solo hay 2 cosas que la iglesia tiene que estar preocupada en hacer. Solo 2. Evangelizar y enseñar a los evangelizados. Solo 2. Evangelizar para que la gente se convierta y enseñar para que los convertidos sean edificados en toda la verdad. Repito, solo hay 2 cosas importantes y trascendentales en las que debe preocuparse profundamente la iglesia. Evangelizar para que la gente se convierta y enseñar para que los convertidos sean edificados en la verdad. Todo lo demás es secundario. Todo, aunque parece importante, es secundario. Y todo tiene que apuntar a estas 2 cosas. La música en la iglesia, ¿a qué tiene que apuntar? El edificio local, ¿para qué tiene que servir? El sonido, el que canta, todo tiene que apuntar para que la gente se convierta a Cristo y sean edificados en la verdad. Eso es lo que nos enseñó Jesús. No importa lo demás, si tenemos o no instrumentos para cantar. Si cantamos a capela y la gente se convierte y se edifica con eso, gloria a Dios. Si tenemos una estructura física, un local, o no lo tenemos, pero hay palabra de Dios, hay edificación, hay transformación del carácter, gloria a Dios. Tenemos que tener muy claro esto. Solamente necesitamos 2 cosas que son muy importantes, muy valiosas. Evangelizar y enseñar para que sean discípulos. No hay más. Tener una iglesia, y esto quiero sobre todo compartir a pastores, obreros, líderes que están trabajando en establecimiento de la iglesia. Tener una iglesia, escúcheme por favor, donde los miembros no son discípulos, trae problemas. Tener una iglesia donde los miembros no son discípulos trae problemas. No alcanzamos el propósito de Dios. Nunca me voy a olvidar el testimonio de mi querido amigo, el pastor Ángel Negro,
que nos contaba que en una ocasión le llamó un pastor a él, le dijo: bueno, Angelito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ángel le responde: bien, gracias, ¿y tú cómo estás? El pastor le dice: estoy triste. ¿Por qué? 2 familias se fueron de la iglesia. ¿Y por qué se fueron? ¿Qué pasó? Los hijos de estas familias, 2 jóvenes solteros, muchachos, estaban de novios y tenían relaciones sexuales, estaban en fornicación. Por lo tanto, le cuenta el pastor a Ángel, los corregí, los exhorté, les discipliné, y las familias de estos chicos se enojaron y se fueron. A mí me encanta también la reacción de Ángel, que dice: ¡epa! ¿Cómo es eso? Si a mis hijos el pastor, por una situación de pecado, los corrige, los exhorta, yo le beso los pies. Yo le beso los pies a ese pastor, porque está salvando a mis hijos, los está librando del infierno eterno, de la muerte. Yo lo abrazo, le doy gracias, y yo, como Javier Castillo, haría exactamente lo mismo. Si alguien exhorta, corrige, disciplina, amonesta, y más aún si lo hace con fuerza, si uno de mis hijos está desviándose de los caminos del Señor, le agradecería profundamente, porque esa labor me corresponde a mí. Yo también le beso los pies, también le agradezco. Así que, queridos, es importante que la iglesia se componga de discípulos, verdaderos discípulos de Jesucristo. Y para esto quiero compartir esta noche 5 temas, 5 bases, 5 aspectos, 5 puntos fundamentales que toda iglesia debe enseñar para tener discípulos. No solo simpatizantes, no solo miembros tipo asociación, no, sino discípulos. Y gracias a Dios que tenemos estos medios que graban el video y usted puede volver a escuchar las veces que haga falta. Estas 5 cosas que toda iglesia debe tener, debe enseñar para formar discípulos, para establecer verdaderamente la iglesia del Señor. La primera, debemos enseñar el Evangelio del Reino. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio anunciando el Evangelio del Reino. Él dijo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Es decir, la primera expresión que todo discípulo debe aprender es la de que Jesucristo es el Señor. La palabra Señor en griego es Kyrios, que quiere decir amo, dueño, rey, jefe, máxima autoridad. Él manda, yo obedezco, Él da las órdenes, yo soy su esclavo. Eso quiere decir Kyrios, traducido al castellano Señor. Por lo tanto, Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Él es la autoridad máxima del universo. No es el único y suficiente Salvador como primera presentación de Jesucristo. Es Salvador, evidentemente, no hay otro bendito y glorioso Salvador que Jesús, pero la presentación de Jesucristo no debe ser en un sentido de oferta, tiene que ser en un sentido de reconocimiento a lo que Él es, la autoridad, el Rey de reyes, el Señor de señores, autoridad sobre nuestra vida. Por eso Pablo dice: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No dice si reconoces o dices en una oración que Él es tu Salvador personal. La condición para ser salvo es el reconocimiento de la autoridad de Jesucristo sobre nuestra vida. El evangelio que Jesús predicó fue el evangelio de autoridad, de reino. Reino es gobierno, autoridad. Si Jesús no es Señor de la vida, olvídese de discipularlo. Habrá que enseñarle
hasta que entienda que Jesucristo es Señor. Cuando entiende que Jesucristo es la autoridad, es discípulo. Antes no. Antes no. Y realmente tener a Jesucristo como Señor no quiere decir que todo está solucionado. Pero cualquier problema y cualquier situación se soluciona mucho más fácil y rápidamente cuando se reconoce a Jesús como Señor. Por lo tanto, primer aspecto, es discípulo cuando Jesucristo es Señor en todas las áreas de la vida de esa persona. Si eres hijo y Jesucristo es el Señor de tu vida, entonces tienes que honrar a tus padres. Si eres marido y Jesucristo es Señor de tu vida, tienes que amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Si eres esposa y Jesucristo es el Señor de tu vida, tienes que honrar y respetar a tu marido. Si eres empleado, tienes que trabajar con ahínco, con esfuerzo, deseando el bien de tu empresa, deseando la prosperidad de tu jefe. Yo sé que el mundo no entiende estas cosas. Los feministas, todos los humanistas egocéntricos van a decir, no, yo soy lo máximo, yo no tengo que someterme a nadie, yo no tengo que doblegarme a nadie. Eso piensa el ateo, el que no cree en Dios. El cristiano reconoce a Dios como su máxima autoridad y Jesucristo dijo que Él es Dios. El Padre y yo uno somos. Yo hago la voluntad de mi Padre. El que a mí me recibe, también recibe a mi Padre. Por eso San Pablo reconoce a Jesucristo como el Kyrios, como Señor, y así es como lo debemos reconocer. Si yo soy hijo y mis padres me mandan a lavar los platos, yo no puedo rezongar, no debo reclamar, rezongar, quejarme, porque Jesucristo es el Señor de mi vida. Él me dice que los honre y que los ame y que les obedezca. Los padres estarán felices escuchando esto, pero también dice a los padres que amonesten, exhorten, corrijan y disciplinen a los hijos en el temor y el amor de Dios. Si tú como padre, como madre, tienes a Jesucristo como Señor, tienes la responsabilidad de educar bien a tu hijo, de formar bien a tu hijo. Si tu hijo no quiere ir a la congregación, si tu hijo no quiere ir a la iglesia, no has hecho un buen trabajo. No has reconocido el señorío de Cristo en la totalidad de tu vida, algo faltó. Porque la promesa de Dios está en la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es verdad que hay momentos en la vida donde por más que nosotros damos todo y lo hemos dado todo, algún hijo le cuesta más reconocer las cosas del Señor. Pero abracemos la promesa, abracemos la palabra de Dios. Si el Señor es el Rey, verdaderamente que sea el Rey de mi carácter, de mi tono de voz, de mis palabras, de lo que yo hablo. De nuestra boca no puede salir mentiras, no puede salir verdades a medias, no puede salir burla, no puede salir falta de fe, no puede salir queja. Pidamos al Señor que nos haga a nosotros primero discípulos para reconocerlo a Él como Señor de nuestras vidas. El Espíritu Santo dice que nos va a dar poder cuando venga sobre nosotros, porque en nosotros mismos no hay virtud alguna, no hay poder alguno para obedecer semejantes órdenes. No podemos. Lo vemos como una montaña. ¿Por qué? Porque el hedonismo nos metió en otra filosofía, nos metió en otro mundo, en el mundo del placer. Yo soy lo máximo, todos tienen que servirme, libre mercado, capitalismo, compra, mi satisfacción personal, venta, yo soy Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. No tengo que dar cuentas a nadie. Ese es el mundo. Esa es la ideología contraria al cristianismo. El cristianismo dice: todos los trabajados y cansados, venid a mí, yo os haré descansar. Tomad mi yugo y mi carga que es ligera, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Esa es la fe cristiana. Esa es la fe que tenemos que abrazar. Punto número 2. Una vez que la persona acepte y reconozca y diga, Jesucristo es el Kyrios, es el Señor de mi vida, entonces esta persona necesita formarse, necesita crecer en la fe, aprender de la palabra de Dios. Y para eso está el discipulado, el relacionamiento como estructura básica para edificación de los creyentes. ¿Cuál es la columna vertebral de la iglesia? La estructura de edificación. ¿Cómo se edifica la gente? ¿Con reuniones? ¿Con cultos? ¿Con células? ¿Con grupos? Está bien las reuniones, está bien los cultos, pero no se edifican cuando no se trata temas personales. Para edificar a una persona hay que ir a la grieta más recóndita y tratar ahí, en la intimidad de la vida, del corazón, del alma. Dios es un Dios de personas, de individuos. Cuando tratamos una situación personal, porque una situación personal no se trata en un culto. En un culto todos vamos guapos, elegantes, bien vestidos, a alabar al Señor, a darle al Señor adoración, a darle al Señor nuestros bienes, a darle al Señor afecto fraternal a través de los hermanos. Está bien, gloria a Dios. Pero se edifica una persona cuando es aplicada la palabra de Dios a una necesidad puntual, personal de su vida, a una crisis de su vida. Porque nosotros arrastramos egoísmo, orgullo y rebeldía, herencia de Adán y Eva. El pecado original que San Pablo dice entra a toda la humanidad. Y toda la humanidad, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitamos, por la palabra, reconstruir, reconciliar el verdadero sentido, ¿no?, de religar al hombre con Dios a través de la palabra en el corazón de la persona. Por lo tanto, es importante que el discipulado sea en un relacionamiento más íntimo, más cercano, más afectivo. Obviamente que esto no ayuda o es contrario a las grandes reuniones multitudinarias. No está mal. Podemos tener reuniones de 1,000, 10,000, 1,000,000. Está bien, pero si esos 1,000, 100,000 o 1,000,000 son discipulados. De lo contrario, solamente es un show. Es un show. No importa cuántos seamos en la reunión. Lo importante es que seamos discípulos. Discipulado no es una clase de teología. Discipulado no es alumno, maestro, libro. No. Discipulado está bien, claro que tiene que haber palabra, pero discipulado es conocer el corazón, caminar juntos, tener tiempos de comer, de charlar, de pasear, de andar, de viajar, de dormir, de jugar, de tener momentos difíciles, de reír. Todo eso implica un relacionamiento donde el discípulo ve el actuar, la conducta, los hábitos de su maestro. En una clase no se puede apreciar el carácter del maestro, pero a través de la vida sí. Cómo tiene su hogar, cómo tiene a sus hijos, cómo se desenvuelve en los eventos de la vida. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo que aprendamos de Él. Número 3. La devoción a Dios como centro de nuestra vida. Nuestro culto es al Señor. Rendimos honor, gloria, alabanza, adoración a Él, a la persona de Jesucristo. Él pasa a ser el centro de toda reunión, de todo culto, de toda celebración. Nos reunimos en torno a su persona. La palabra es importante. El ministerio es importante. Pero lo más importante es Él. El Señor, a Él le cantamos, a Él oramos, a Él le ministramos, a Él le damos honor, gloria. El centro de la reunión no puede enfocarse en un espectáculo. Lamentablemente, hoy en día, la iglesia evangélica ha desarrollado, podríamos decir, casi como un espíritu de competitividad. Las liturgias evangélicas.
¿Cuál es mejor liturgia? La mía. ¿Por qué? Porque tengo un grupo, una banda de músicos de primer nivel. No, yo tengo la mejor banda, yo tengo la mejor voz, yo tengo... Y se ha centrado, se ha desviado la atención en lo que no edifica, en lo que no glorifica. También en alguna época, bendito sea Dios que ahora se está creciendo y teniendo más luz, pero en alguna época también los edificios formaban parte de esta competitividad. ¿Cuál es el local más grande? ¿Cuál es el salón más grande? ¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Totalmente perdidos el norte. La pregunta más importante sería ¿cuántos discípulos tiene? Porque miembros podemos tener muchos, pero no todos los miembros son discípulos. Es triste que hay países en la América Latina con un altísimo porcentaje de evangélicos, pero que no cambia absolutamente en nada los problemas sociales. Hay países que tienen más del 50% de evangélicos, pero la pobreza, la prostitución, los niños desamparados, la mendicidad, la inseguridad campea tremendamente. Y es más, han habido presidentes de naciones evangélicos. Guatemala ha tenido 2 presidentes que se han declarado evangélicos y están prófugos de la justicia. No terminaron su mandato con dignidad. Hay muchos presidentes de muchas naciones que se han declarado evangélicos, pero que realmente si le damos vuelta al cubo, encontramos profundas contradicciones al evangelio. No importa cuántos miembros tengamos en una congregación, es importante saber cuántos discípulos podemos presentar al Señor. Por eso la centralidad de toda reunión, de todo culto, de la iglesia donde se reúnan, en una casa, en un salón, en un jardín, en una cancha, en un estadio, el centro tiene que ser la persona de Jesucristo. Número 4. El amor fraternal. Esto es fundamental para la iglesia. La iglesia no es una asociación, la iglesia no es un club privado, la iglesia no es una religión, la iglesia es una familia. El amor entre nosotros es algo que tiene que crecer. Hay que enseñar a amar, hay que edificar para amar. Y que nosotros como obreros de la casa del Señor necesitamos explicar, edificar entre nosotros esa relación, ese vínculo de amor. Para mí es una alegría enorme poder a estas alturas contar que tenemos relacionamiento con algunos hermanos de nuestra comunidad, casi 20 años. Es una bendición. Y yo conozco hermanos mayores en la fe que me han enseñado que tienen lindos grupos de convivencia de iglesia por casi 50 años. Queridos, eso es verdaderamente amor fraternal. Pero cuando alguien dice, ay, no me saludó, me voy de esta iglesia, me viró los ojos, me voy de esta iglesia, entonces no ha entendido lo que es el amor. El amor es sufrido. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor todo lo puede, el amor todo lo perdona, el amor todo lo soporta. Cuando verdaderamente expresamos una profunda convicción de que Jesucristo es el centro de nuestra vida, el amor de Dios fluirá en nuestros corazones, tanto para soportar a otros como para que me soporten a mí también. Qué lindo testimonio al mundo de ver iglesias en cada localidad fuertemente unidas en amor. Esta pandemia ha tratado de impedir la unión física y lo ha conseguido, pero no puede impedir la unión espiritual, la unión emocional, la unión del alma. No puede. ¿Por qué? Porque Cristo es el pegamento, el Espíritu Santo es el pegamento que nos une. Si el Espíritu Santo es el pegamento que nos une, como dice San Pablo, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién me separará del amor de Cristo? La única razón por la que yo me puedo separar de una iglesia, de una comunidad, es porque hay pecado.
hay pecado declarado, hay pecado abierto y no hay arrepentimiento. Ahí sí me puedo separar. Cuando ha habido un pecado confrontado con la palabra de Dios y no hay cambio, no hay restauración, hay un apoderamiento de los que pecan y quieren mantener el pecado como una hegemonía de la iglesia, huye de ese lugar. Perfecto. Pero en la iglesia, cuando hay pecado, está la palabra para confrontar, está el amor para esperar el arrepentimiento, el cambio, el perdón, porque al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Aquel que se humilla ante los pies del Señor y reconoce y dice, yo pequé, yo fallé, tiene que ser restaurado, tiene que ser abrazado, tiene que ser amado. El orgulloso es abatido, dice la palabra de Dios. Cualquiera de nosotros en la iglesia que peque y se arrepiente, tenemos la gracia de Dios, el amor de Dios y el amor de la iglesia para ser abrazados, restaurados, sanados, curados y seguir caminando, glorificando al Señor. Por eso es importante reconocer cuánto nos amamos. No solamente es cuestión de decir soy evangélico, pero me he cambiado de iglesia porque no me gustó el culto, porque no me gustó la alabanza, o como el caso del que contamos al inicio, ¿no? Porque corrigieron a mis hijos, los disciplinaron a mis hijos, por eso me voy de esta iglesia. Qué tremendo, ¿no? La esperanza del mundo es ver a una iglesia que se ama. ¿Por qué gastar millones en campañas evangelísticas, en tratados, en medios de comunicación para evangelizar, cuando la fórmula perfecta de la evangelización correcta y con resultados eficaces nos la dio el Señor? El mundo va a creer cuando vea cómo os amáis vosotros, cómo se ama la iglesia. Si en nosotros hay ese vínculo de permanencia, de constancia, de estar ahí, yo te soporto a ti con tu carácter, con tu mal genio como eres, porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Tú me soportas a mí, porque el Espíritu Santo está obrando en mí, y nos soportamos y nos identificamos como hermanos en la fe, y en lo que podemos nos servimos, nos ayudamos, nos amamos, en la medida de la capacidad de nuestras posibilidades. Ahí es donde Dios se glorifica. Él levanta su iglesia, levanta su pueblo en base a lo que Él es. No una entidad ni una institución de catedrales, de suntuosidades, no, en la sencillez del amor. Ahí es donde radica la iglesia de Cristo. Por último, número 5, toda iglesia debe enseñar el propósito eterno de Dios. Tener claro cuál es el propósito para cada uno de sus discípulos. El propósito eterno de Dios es tener una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Querido pastor, si algún momento me estás escuchando, un pastor, un hermano de alguna comunidad, pinta en su pared esta frase. El propósito de Dios es tener una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús, para que toda la congregación vea, visualice ese propósito y no se pierdan del norte, que es llegar a ser como Jesús. Ser conformados a la imagen de Dios, hasta la estatura del varón perfecto, dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo único que Dios quiere de mí? Que sea como Jesús, que tenga el carácter de Jesús, la vida de Jesús, la humildad de Jesús, el espíritu perdonador. Mi carácter se tiene que transformar al modelo de Jesucristo. Qué difícil es trabajar el carácter de una persona. El temperamento no, porque es con lo que nacemos. Ya nos viene de cajón. Introvertidos, extrovertidos, alegres, tristes, melancólicos, sanguíneos, coléricos, ya nos viene de cajón. Pero qué tremendo que el carácter tiene que ser trabajado, porque es la conducta, los hábitos. Lo que brota del corazón, la intencionalidad del corazón, del alma, tiene que ser trabajada, pulida, tallada. Ahí es donde entra el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la iglesia, para trabajar el carácter. Si Jesucristo es el Señor de tu vida, punto 1, tu carácter va a ser moldeado con facilidad. Mantequillita. Mantequillita.
Hay algunos que la mantequilla ha estado mucho tiempo en el frigorífico, y cuando la mantequilla está en el frigorífico mucho tiempo es dura. Por eso es importante que la mantequilla no se enfríe, que no se enfríe. No te enfríes, ora, lee la palabra, congrégate, relaciónate, sé discípulo para que haya fuego, avivamiento, para que arda tu corazón y seas mantequilla suave. ¿Qué eres? ¿Has estado mucho tiempo en el frigorífico y eres dura mantequilla? Ay, en esos tiempos de invierno cuando queremos untar mantequilla al pan y está mucho tiempo en el frigo, ay. Pero cuando la mantequilla está a buena temperatura, ha recibido calorcito, ¡ay, corre!, ¿verdad? Queridos, el mundo necesita ver una iglesia transformada a la imagen de Cristo. Y para eso necesitamos creer en lo que el Señor dice, creer, estar convencidos en la única esperanza que es Cristo, estar convencidos en lo que Él estuvo convencido, estar convencidos verdaderamente en lo que el Señor nos enseñó, creer verdaderamente que la palabra de Dios es la verdad. Tenemos que estar convencidos de corazón. Por eso es importante, como lo dije en una de las enseñanzas, creer lo que leemos, creer lo que estudiamos en la palabra. Necesitamos creerle al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra que la fe es por Él oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso, querido, querida, esta noche toma la decisión de creerle al Señor. La duda, la incredulidad, la incertidumbre no vienen de Dios. Son principios del mundo, son principios del incrédulo. Por eso dice la palabra de Dios que el que duda es como la ola del mar que viene y va. El tal no espere recibir nada. Pero el que cree, al que cree todo le es posible. Amén. Ha sido lindo compartir estos 5 elementos, estas 5 bases para que toda iglesia funcione. Si quieres más información, pastor, obrero, que pudieras estar escuchando esta enseñanza, no dudes en escribirnos. Ahí en el Facebook del Centro Cristiano de Murcia puedes comunicarte con nosotros, que con mucho gusto ampliaremos estos 5 puntos con material, con enseñanza práctica para que pudieran compartir en la iglesia. Si tú todavía no eres discípulo, dobla tus rodillas, ora a Dios y dile: Señor, yo quiero ser tu discípulo, tu discípula. Yo quiero seguirte, yo creo en ti, no me quiero perder, ni quiero que mis generaciones se pierdan. Quiero, Señor, amarte, servirte, porque creo en ti. Si esta es tu decisión, entonces oremos ahora juntos. Pidamos a Dios, al Espíritu Santo, que Él nos dirija en el caminar para ser discípulos de Jesucristo. Demos gracias a Dios por la iglesia, por los hermanos que nos forman, que nos enseñan, que nos corrigen, que nos instruyen, que caminan con nosotros. Sé oveja, sé oveja. La oveja busca, la oveja es dócil, la oveja es mansa, la oveja se deja trabajar por el pastor. No rezongues, no seas escurridizo, ¿no? Deja que tu discipulador, tu hermano mayor, realmente trabaje con tranquilidad. Dice Hebreos capítulo 13, me parece, versículo 17, que los que pastoreamos lo hagamos con alegría. Me encanta ese versículo. Que lo hagamos con alegría, no tristes, no quejándonos, sino con alegría, ¿verdad? Vamos a orar y poner en manos de Dios esta palabra. Señor, estamos agradecidos por la luz que nos das a través de esta enseñanza. Gracias por la revelación, haber quitado el velo y poder ver claramente, Señor, que tú y tu propósito no son complicados. Que estamos llamados a hacer 2 cosas únicamente en la vida, que eso es toda nuestra preocupación que debe ser en la vida: evangelizar para que la gente se convierta, y a los convertidos enseñarles toda la verdad.
Que todo lo demás se circunscriba a estas dos acciones. Danos, Señor, la capacidad de no distraernos con otras cosas que no sea esto, sin dejar de hacer y tener las prácticas litúrgicas que cada uno en su grupo pueda tener, pero que la centralidad de todo seas tú, Señor. Que haya entre nosotros amor, afecto, buen vivir, comunión, que nos soportemos unos a otros, tal como nos pide en tu palabra. Señor, gracias por ayudarnos a afincar en nuestra mente y corazón el propósito para cada uno. Gracias porque encontremos este propósito revelado en cada uno. Ser como Jesús, para ser una gran familia de muchos hijos. Eso es lo que tú quieres. Que nos encaminemos, nos alineemos a esta verdad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la fortaleza y el poder para transformar mi carácter a tu imagen. Amén y amén. Que la paz del Señor esté con cada uno. Adiós.